Hola, ¿cómo están? Y bien, nosotros en este espacio, con la presencia de la justicia y puntualmente un tema para poder abrir después y conversar sobre otras cuestiones, que es el juicio por jurado. La semana pasada dejamos algunas preguntas en relación a por qué la vigencia de este juicio, especialmente a la noticia que yo pude acceder, que es el Ministerio de Justicia del Gobierno de Salta, en donde Salta se adherirá al juicio por jurado. Si bien esto está contemplado en el artículo 119 de la Constitución, es una figura de la justicia prácticamente invisible. Tal vez no hemos tenido tanto contacto con ella, así que para precisamente hablar sobre el tema nos acompaña el doctor Fleming. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Gimnasio Fitness Center, Pueyrredón 973. Peluquería Claudia Chuchuy, España 1106, teléfono 431-1704. Alarmas Dinelec, teléfono 431-3914. Gama, Spa de Jorgelina Lavaque, Paseo Güemes 161. Intendencia de la Municipalidad de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Los salteños tenemos la fuerza para arrancar todos los días con las mismas ganas. Tenemos la capacidad de cuidar muy bien lo que es nuestro y de darle valor a lo más valioso que tenemos. Los salteños tenemos la decisión de mejorar todo eso que puede ser mejor, ya sea con lo último en tecnología, con una pala o con una palabra, pero siempre con compromiso. Los salteños tenemos el empuje para llegar a cualquier parte y la convicción para no detenernos. Los salteños tenemos compañía y es de todos. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Que nunca se fue, siempre estuvo aquí. Bueno, en la charla que dejamos abierta la semana pasada en relación al juicio por jurado, yo le comentaba sobre la preocupación que tiene un ciudadano que en este sorteo al azar le toca intervenir en una situación que le resulta extraña porque no está a lo mejor preparado para esto. Si bien usted decía el sentido común, y yo comparto absolutamente con usted en relación a la justicia, es invalorable, la intervención de el que salga sorteado, por lo que tengo entendido, va a ser precisamente para grandes delitos, no es para cualquier tipo de delito. Además va a haber una preparación que se la tiene que dar el juez a quienes sean sorteados, o sea que también no cualquier tipo de decisión va a tener vigencia, sino cuando haya el acuerdo de los 12 que intervendrían en una idea que existe sobre este tema. Pero también a mí me dispara una serie de preguntas como ciudadana. Le decía al principio, ¿por qué ahora y no antes? Si eso es tan viejo como la historia de la Carta Magna y la aparición, digamos, de la democracia en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué la vigencia está acá en la Argentina, en Salta? Porque se hace presente en Buenos Aires, Córdoba y llega a Salta. También otra cuestión que consideramos la semana pasada es la desresponsabilidad que tiene el ciudadano con la justicia, con la seguridad, con la educación de los hijos. Y interesante que el ciudadano despierte porque le tocó y salió sorteado. A ver qué piensa usted sobre el crimen X de este nivel. Sí, en relación
a esto de salir sorteado para integrar un jurado, hay una obligación que normalmente se menciona como carga pública, así como es una carga pública ser testigo y dar testimonio de un hecho en donde uno tuvo una participación presencial, también es una carga pública ser jurado, también es una carga pública ser presidente de mesa en una elección o tener que concurrir como obligación cívica a votar. Claro que una vez que alguien fue seleccionado por sorteo para integrar un jurado, igualmente hay una etapa de selección específica en donde las objeciones que pueda tener un ciudadano son atendidas. Por ejemplo, si lo que se va a juzgar es la acusación por el crimen de un niño y resulta que el jurado convocado ha perdido un familiar, un niño, emotivamente eso puede causarle un cierto impacto que rompa su neutralidad sobre el caso, y entonces para eso está ese procedimiento de selección en donde las objeciones de conciencia y algunas dificultades particulares que presente cada uno de los sorteados va a ser tenida en cuenta para los reemplazos. ¿Por qué aparece hoy el tema del juicio por jurado? En realidad se viene hablando de él en Argentina hace ya un par de décadas y un poco más quizá. Viene junto con una discusión respecto de la legitimidad del Poder Judicial que le diría que tuvo su momento de gran impulso en la década del 90 con la instalación de los consejos de la magistratura para mejorar los procesos de selección o para darle mayor legitimidad de origen, luego la relación justicia y prensa, luego algunas medidas como por ejemplo la impulsada por el Poder Judicial de la Nación, por la Corte Federal, de la transparencia judicial. En fin, creo que esto es un episodio más o una estrategia más de un intento todavía no logrado o con resultados no demasiado alentadores de mejorar los índices de legitimidad de la justicia. También, a pesar de que este sistema está en la Constitución de 1853 todavía sin materialización, quizá a los salteños les resulte curioso saber que en 1870 fue un salteño el que trató de instalar en el país un modelo judicial penal acusatorio y por jurado. Fue Victorino de la Plaza, un vallisto que fue presidente de la Nación, con un diputado, me parece que de apellido González, de provincia de Buenos Aires, y fue vencida esa posición por el procedimiento inquisitivo del Código Barrio. Bueno, vino la escritura, la Inquisición, la fuerte apuesta autoritaria y ahí quedamos hasta no hace mucho tiempo, casi sin modificaciones demasiado sustanciales en la percepción del juicio escrito y técnico. Ahora, la Corte de Justicia, en un fallo que se llama Casal, ha señalado la necesidad de adecuar los modelos de juzgamiento a la Constitución. Y han empezado tímidamente las provincias, primero Córdoba, Neuquén, provincia de Buenos Aires, y en este momento hay 4 o 5 provincias que tienen leyes en estudio. En cuanto a si este método es nuevo o es viejo para nosotros, para nuestra realidad, y diría nuestra realidad regional del norte argentino, porque hablamos del jurado como un procedimiento anglosajón que viene de Inglaterra, que viene hace 800 años. Yo diría que si nosotros miramos nuestra propia identidad cultural acá como salteños, vamos a ver que estamos mucho más cerca culturalmente de estos modos de justicia que de los que tuvimos por la justicia formal. La justicia restaurativa, informal, oral, es una realidad, no acá en la ciudad de Salta, pero si alguien agarra un caballo y hace un día a caballo, la gente en el campo resuelve así sus cosas, las resuelve hablando, las resuelve con mediación, las resuelve con reparación, las resuelve mediante la intervención de otro vecino
que tiene una autoridad, porque tiene un prestigio depositado, porque es una persona caracterizada y va y se le toma parecer, esa es la expresión que por ahí uno escucha en el campo, tomemos un parecer a don fulano. Y lo que dice don fulano pacifica el conflicto, no es un problema de leyes, es un problema de conflicto. Y los conflictos, yo en este momento me estoy acordando, a los 14 años fui a Santa Victoria Este, y a 20 kilómetros de Santa Victoria Este estaba y está la misión Santa María, una misión aborigen wichí, en donde estaba Elena Oliver, una asistente social, haciendo en aquella época relevamientos por el lote fiscal 55. Y participé de un juicio dentro de la comunidad wichí porque se había producido un daño pagado por un comerciante. Un comerciante le había dado plata a 2 wichí para que rompan un cerco y produzcan un daño en la comunidad por una cuestión de comercialización del pescado. Yo participé a los 14 años de un juicio en donde la comunidad impartió justicia y créame que es quizás uno de los recuerdos más lindos que tengo del ajuste entre la decisión, el caso y el sentimiento de justicia. Nosotros hemos complicado las cosas. Ojalá se pudiera volver atrás en estas cuestiones. Perdón, decías. No. Digo, a mí también me parece que el modelo, ese modelo de los 14 años suyos, y el mundo en esa época era absolutamente diferente. A mí realmente lo que me asusta un poco es esa insensibilidad que hoy tiene la sociedad, especialmente la de las generaciones jóvenes, que están casi anestesiadas por el consumo. Cuando digo consumo, me refiero a su conexión con Internet, su conexión con el iPad, su conexión con las compras, ese empuje al consumo como una forma de llenar el vacío propio de existir. Y tal vez, si uno pudiera darles un consejo, les diría, es mejor el principio de realidad que el principio virtual, que no es igual, porque uno cree que ese principio virtual es la realidad y no la es. Entonces, tal vez lo que habría es que poner en marcha este dispositivo para ver si realmente esta sociedad nueva, está en condiciones de participar de lo que ustedes viven en la justicia y a lo mejor lo que ha ocurrido en estos tiempos, me animaría a decir, es que se ha perdido el valor que tiene tener una conexión con la ley porque se ha disociado y se ha delegado toda esta responsabilidad en la justicia, como si fuera capaz la justicia así grande de hacer lo que le compete a cada ciudadano, como un suizo que cuando uno se equivoca, denuncia el otro, usted se equivocó y uno no sabe ni siquiera quién es el que gobierna a Suiza. O sea, es una cultura distinta. No sé si vamos a poder adquirir esa responsabilidad de ese mundo en el que uno podía tal vez resolver una situación de robo en una finca porque el patrón decía y alguien estaba simplemente como testigo y entonces el parecer era lo que funcionaba. Yo creo que es mucho más saludable. Ahora, hay que volver atrás y hay que poner en marcha el dispositivo. Otra cuestión, doctor, yo lo he visto por última vez a usted hablando de la mediación. Si le tengo que decir, Salta tal vez no tiene estadísticas de cómo está operando esto. No, sí tiene. Pero no están, digamos, con tanta difusión. ¿No habrá un cierto aislamiento de la ciudad judicial en donde no conversamos tanto con los ciudadanos porque el retorno de todo lo que se implementa tiene que haber esta conversación? Quizás esto sea así, quizás no haya una difusión clara y masiva de algunos fenómenos que están ocurriendo, pero... Yo ya no me animo ni a invitarlos. El año pasado, más del 50% de los casos que han sido enviados a mediación en el interior de la provincia se han resuelto con acuerdos definitivos. Es decir, la alternativa al juicio penal por la mediación
hoy en Salta tiene no solo estadísticas, sino un pronóstico de éxito realmente destacado. Hay fiscales que tienen un porcentaje de más del 50% de casos con resoluciones alternativas, con métodos alternativos y que han funcionado más en el interior que en la ciudad, y esto habría que analizarlo, ¿no? Yo coincido totalmente en que abandonamos lo público, el espacio público, el espacio de la polis, el espacio común es un espacio que está abandonado o privatizado. Alguien se apodera de una calle como si fuera propia y alguien también se apodera de la cuestión pública frente a la indiferencia de los ciudadanos, de nosotros. Dejando los wichí del norte de la provincia, hace 2 años estuve en Londres, el 50% de la justicia de todos los días de Londres es ejercida por jueces que no son abogados, ni son jueces profesionales, ni cobran sueldo. Son ciudadanos que se inscriben para donar 26 días al año de voluntariado social, de voluntariado cívico. Entonces, una persona, un empresario, un obrero, se inscribe en una lista, tiene que pasar algunos procedimientos de selección y va a donar 26 días de su actividad anual a la tarea judicial. Y le van a dar un pequeño viático para sus gastos menores. La mayoría devuelve ese pequeño viático porque quiere tener el orgullo de la devolución del compromiso cívico por su comunidad. Y cuando le allanan a alguien la casa, el juez que le mandó a allanar la casa es alguien como él, es alguien al cual un fiscal, un prosecutor, le justificó, razonadamente le mostró la necesidad de tomar esa decisión. Por eso tiene tanta legitimidad, tan alta legitimidad la justicia, porque es la justicia del vecino, es la justicia de un par, y no significa que no tenga control técnico, tiene control técnico. Nosotros hoy miramos un hecho, damos vuelta la cara, no damos los datos, no queremos ningún tipo de compromiso, pero queremos justicia. No aportamos prueba, pero queremos justicia. Queremos justicia y cuando nos la dan a la justicia nos quejamos porque llegó tarde, porque no llegó como la queríamos, y cuando no nos la dan, el juez es corrupto, es venal, se dio la mano con el abogado de la contraria. Todo esto termina con una falta de legitimidad institucional de la justicia que no afecta a los jueces, porque los jueces seguimos cobrando el sueldo todos los meses. Al que afecta es a la ciudadanía este descrédito. Por eso me parece que hay que en este momento ensayar todas las formas posibles para volver a reconectar primero a los jueces con la sociedad, porque nosotros nos divorciamos de la sociedad, y luego a la sociedad con lo cívico, con lo público, para saber de que más allá del interés particular o individual concreto hay algún tipo de incardinación, hay algún tipo de ensamble entre unos y otros, porque en definitiva la justicia y la ley no son un patrimonio de un sector, no debieran ser un patrimonio de un sector. Todos los días estamos con temas jurídicos, desde que vamos a un kiosco a comprar algo y resulta que el encendedor que compramos no funcionó o está a la mitad, bueno, ya estamos ahí con un negocio jurídico incumplido. Me parece que Inglaterra y Argentina tienen algunas diferencias en relación a las preocupaciones que hoy agobian al ciudadano argentino cuando uno piensa en el pronóstico económico de este país y de pronto uno dice el argentino común hace esfuerzos por parar la olla y le cae una citación de la justicia para que intervenga o quisiera tal vez donar y es a veces objetivamente imposible que pueda responder a eso y que además esta incertidumbre en la que entramos en los últimos tiempos, sin entrar en el tema directamente económico, pero sí teniéndolo en cuenta porque nos va a afectar y nos está afectando, dice una responsabilidad más. Eso diría un ciudadano en un país que
por responsabilidad de los argentinos, porque no se le puede echar la culpa al gobierno de turno o al juez corrupto, como dice usted, sino a esta especie de anestesia cómoda en la que estamos desde hace muchos años. Está muy interesante la posibilidad de un crecimiento horizontal de Argentina a través de esta puntuación en donde el juicio por jurado dice, despiértese, esto le pasa a usted. Yo en ese sentido creo que es muy interesante, tanto como lo es la mediación, para no llegar al final o cualquier tipo de justicia alternativa, arbitraje, etc. Pero tengo mis reservas en relación al momento en que esto aparece, porque estamos viviendo esta situación de encrucijada. La otra cuestión que me preocupa... Antes que siga con esto, sí. Una cosita decir acá. Me parece que por la realidad socioeconómica nuestra, el modo de implementación, primero reducido a pocos asuntos y con alguna compensación. No puede ser que todavía a todos los males le añadamos el mal de la convocatoria y los trastornos laborales y demás. Pero pensemos un minuto el cambio que va a operar en la abogacía. Mis colegas van a tener que olvidarse, y nosotros nos vamos a tener que olvidar, de las frases en latín, de las cosas técnicamente muy complicadas, porque al que le vamos a tener que hablar es a Juan Pueblo respecto de nuestro caso. Vamos a tener que plantear el caso en términos muy claros y vamos a tener que vencer con el otro, vamos a tener que buscar un lenguaje razonable para poner en términos comprensibles el conflicto. La forma de operatividad de la justicia hoy, intrincada, lenta, curialesca, llena de chicanas, le demos ese nombre, de chicana, la verdad, de hierros técnicos, de nulidades, de fallas, que solamente un abogado con una buena brújula y una buena lupa entiende qué pasó en un expediente de pesado folio. Tenemos así los expedientes de no sé cuántos cuerpos y hay que entrar como un arqueólogo a ver de qué es lo que se discutía. Y llevar un carro del súper porque pesa tanto el expediente. Y resulta que el conflicto era de hace 8 años y lo estamos mirando en este momento. Ya nadie sabe qué es lo que se discute. Bueno, esa forma mañosa, como dice un jurista, Alberto Binder, no era un defecto del sistema, era la característica del sistema. Y en esa característica había alguien que andaba con mucho poder dentro de la justicia y alguien que andaba desprotegido dentro de la justicia. ¿Quién era el desprotegido dentro de la justicia? Y el ciudadano más vulnerable. Ese no tenía chicanas, no tenía nada. Y otros tenían grandes posibilidades, ¿no? Como dice Martín Fierro, la ley es como la tela de araña, la rompe el bicho grande y queda atrapado el bicho chico. Usted dio un ejemplo la semana pasada. Por ejemplo, dijo, el juicio de las francesas podría haber sido, o el caso de Marita Verón. Justamente, fíjese que hay situaciones, y yo las tengo documentadas en el trabajo de campo que hacemos, que son peores que las de las francesas, pero lo de las francesas se hizo público. A lo mejor también habría que pensar en la forma de acceder al sistema de justicia para esos que están en silencio y que son los que están realmente desincluidos de la justicia, que es una asignatura pendiente. Y otra cuestión que a mí me preocupa terriblemente es la falta de conexión con la ley que tienen los que conducen la Argentina, que nos jueguen contra, a diferencia de lo que pasa en otros países. Entonces eso también genera una pregunta en el ciudadano. ¿Qué habrá atrás del juicio por jurado, aunque esté escrito en la Constitución? Porque a la Constitución, cuando quieren reformarla, para perpetuarse en el poder, también la reforman. Pero ¿por qué esto permaneció en silencio y aparece ahora? Digo que esto, así como usted en una payada me dice desde la justicia tal cosa, yo como ciudadano le respondo eso. Sí, el proceso penal, el modo de juzgamiento penal
está en revisión en Argentina desde la década del 80. Entre 1939 y 1980 rigió en casi todo el país, menos Buenos Aires, un tipo de procedimiento que se ideó en Córdoba, Vélez Mariconde y Soler, en 1939. Desde el 80 que esto está en revisión, no el juicio por jurado, sino si el proceso debe ser escrito u oral, si las partes tienen que estar en igualdad de condiciones o no, si el juez puede investigar o no, o el juez tiene que ser un árbitro, tiene que ser un sujeto neutral. Entonces, hoy hablamos de jurado, hoy aquí en Salta hablamos de jurado. Hace 15 años que se habló de jurado en Córdoba y no nos notificamos nosotros. Forma parte de todo un proceso de discusión y cambio de la concepción del ejercicio del poder jurisdiccional, que viene ligado también con la incorporación de los tratados internacionales por la reforma constitucional del 94. Cuando nosotros incorporamos los tratados internacionales de derechos humanos, cambió el concepto de jurisdicción. El juez tiene que ser un sujeto imparcial, es decir, neutral. Por tanto, ese juez que antes investigaba, que dirigía a la policía, es un juez que hoy está a contramano ya del modelo constitucional con la incorporación de los tratados. Por esta razón se actualizan esta y muchas discusiones. En particular, la del jurado, creo que con un viento de cola, un viento a favor, que es la falta de confianza en la justicia. Me parece que ese es el punto en donde se produce un impulso por algunos asuntos manejarlos bajo este tipo de juzgamiento. Muchas gracias, doctor. Y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene.